La tasa de mortalidad y la tasa de letalidad son dos variables relevantes para dar seguimiento a la evolución de una pandemia como la provocada por el COVID-19. Para ilustrar las características y las diferencias entre estas dos variables, vamos a tomar datos de la población de 2010 para el estado de Puebla, la población total. En la pantalla podemos observar que con base en datos del INEGI, la población total para 2010 fue de 5.779.829 personas. Vamos a tomar este dato para desarrollar un ejemplo hipotético y que podamos diferenciar las características de ambos índices. Supongamos, por ejemplo, que tenemos 400 casos confirmados de contagios de COVID-19 y que dentro de estos 400 casos confirmados, 20 han resultado en desafortunados decesos. Si la población del estado de Puebla al día de hoy fuera la que acabamos de tomar como un dato de trabajo, 5.779.829 habitantes, entonces la tasa de mortalidad, primero por habitante, la obtendríamos con una división muy sencilla. Tomamos los 20 decesos y los dividimos entre el dato de población total. Esta es una simple operación de repartición. Repartimos los 20 entre cada uno de los 5.779.829 habitantes. Esa es de hecho la razón por la cual esta tasa es una tasa por habitante. Nosotros podemos notar que el número resultante de la división es muy pequeño, 0.503460. En términos prácticos, esta cifra no nos ayuda mucho, no nos dice mucho, no tanto porque sea muy pequeña, sino por el hecho de que la persona es nuestra unidad mínima de cuenta relevante en este caso. Por ejemplo, si la tasa hubiera sido 0.5, sería muy complicado decir que por cada persona se muere la mitad de una persona. Eso es lo que nos representaría una tasa de 0.5, por ejemplo. Esa es la razón por la cual la forma usual de obtener una tasa de este tipo es con la métrica de por cada 10.000 habitantes, 1.000 habitantes, 100.000 habitantes, etc. En el caso del gobierno de México, obtiene la tasa por cada 100.000 habitantes. Este es el criterio con el cual se obtiene, por ejemplo, la tasa de homicidios, número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Una vez teniendo la tasa por habitante, lo único que nos resta para obtener la tasa por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, sería multiplicar por 100.000 precisamente. El resultado de esta operación para nuestro ejemplo es de 0.346031 con una precisión a 6 cifras decimales en este caso. Es decir, el número de cifras decimales es mucho mayor que el que nosotros estamos mostrando originalmente. Como tal, este resultado tiene una interpretación más práctica que la anterior, .346031. Lo que nos dice es que por cada 100.000 habitantes, .346031 habitantes mueren como consecuencia de la enfermedad COVID. Precisamente considerando la parte práctica de la interpretación del resultado, lo que podemos decir es que se trata de una tasa sustancialmente baja. Es decir, por cada 100.000 habitantes no completamos una persona fallecida por causa de la enfermedad COVID. Y por supuesto no debemos de olvidar que se trata de un ejemplo hipotético, pero ciertamente el resultado de este ejemplo hipotético contrasta sustancialmente con las tasas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes para algunos estados de la República Mexicana, por ejemplo. Es ahí donde se podría notar más claramente el contraste. Por ejemplo, para algunos estados la tasa de homicidios dolosos está del orden de 70, 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, para alguno de los años recientes que nosotros quisiéramos observar. O sea que si la tasa de homicidios dolosos para Puebla fuera, por ejemplo, de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, nosotros por cada 100.000 habitantes precisamente juntamos 20 personas que murieron por causa de homicidio doloso, mientras que por cada 100.000 habitantes no juntamos una persona, juntamos solo .346031 personas fallecidas por causa de la enfermedad COVID.
A partir de esta tasa por cada 100,000 habitantes, nosotros podríamos ir de regreso, si quisiéramos, al dato original, en términos absolutos, de 20 muertes. Lo único que tenemos que hacer es calcular el número de grupos de 100,000 habitantes que tiene la población total de 5,779,829 personas en este ejemplo. Eso lo hacemos haciendo la división 5,779,829 entre 100,000. El resultado es 57.8 aproximado a una cifra decimal. Para regresar entonces al dato original, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la tasa por cada 100,000 habitantes por el número de grupos de 100,000 habitantes que existen en la población total. El resultado es precisamente las 20 muertes en términos absolutos que teníamos como causa de la enfermedad COVID. Para calcular la tasa de letalidad, debemos tomar en cuenta que para este ejemplo, nosotros estamos suponiendo que existen 400 casos confirmados de contagio de COVID-19 en el estado de Puebla. De esta forma, la tasa de letalidad se obtiene dividiendo las 20 muertes que tienen como causa la enfermedad COVID entre el número de casos confirmados de contagio de COVID-19. Recordemos que esta tasa es una tasa de muerte por habitante. El resultado en este caso es de 0.05 muertes por habitante. Y la interpretación es similar a la que hicimos previamente para el caso de la tasa de mortalidad. Es decir, por cada persona confirmada por contagio de COVID-19, mueren 0.05 personas. Como lo referimos para el caso de la tasa de mortalidad, el potencial de interpretación práctica de este resultado aumenta si nosotros convertimos la tasa de letalidad por habitante a tasa de letalidad por cada 10 habitantes o por cada 20 habitantes, etc. Por ejemplo, para el caso de la tasa de letalidad por cada 10 habitantes, el resultado es 0.5, lo que quiere decir que por cada 10 personas confirmadas de contagio por COVID-19, muere la mitad de una persona o muere media persona. En el caso de la tasa de letalidad por cada 20 habitantes, el resultado es 1. Y la interpretación es similar. Por cada 20 personas confirmadas de contagio por COVID-19, muere una persona. Es necesario aclarar que, aunque se encuentra implícita, la temporalidad es sumamente importante para dar una interpretación efectiva a ambas tasas, la de mortalidad y la de letalidad. Es decir, debemos tomar siempre en cuenta que una tasa, cualquiera que sea, se encuentra acompañada de una periodicidad o de una temporalidad. Siempre va a ser una tasa mensual, bimestral, semestral, etc. Y debemos tener muy claro ese dato porque es uno de los datos más importantes a tomar en cuenta para lograr nuestro objetivo de medir la evolución de una enfermedad, una pandemia o alguna otra problemática que pueda ser medida a través de una tasa. Finalmente podemos mencionar que ambas tasas, pero probablemente con mayor frecuencia la tasa de letalidad, pueden ser utilizadas como una medida de la probabilidad de ocurrencia, en este caso de las muertes como consecuencia de la enfermedad COVID. Y de hecho, tal vez aquí sí sea más útil utilizar la tasa de letalidad por habitante. Por ejemplo, para el caso que nosotros estamos analizando, la tasa de letalidad por habitante es de 0.05. Si nosotros quisiéramos utilizar ese dato como una medida de la probabilidad de ocurrencia de muertes como consecuencia de la enfermedad COVID, podríamos decir que la probabilidad de que una persona confirmada con la enfermedad COVID muera como consecuencia de esta es de 5%, recordando que 0.05 es un dato al tanto por uno, es una tasa al tanto por uno. Y si le queremos dar una interpretación porcentual, debemos de multiplicarla por 100. Una última cosa relevante que se podría clarificar y tomar en cuenta es que los resultados van a variar dependiendo de si se toman los datos observados o los datos estimados con algún método. Por ejemplo, el método que el gobierno de México está utilizando, que es el método de estimación Centinela.